Siguiendo con la presentación, vamos a ir al detalle y en el detalle vamos a colocar detalle. Fíjense que acá el BR también cambia, es BR espacio y un slash. Si yo dejo este slash junto, no marca error, pero prefiero que lo dejen con un espacio. A continuación, siempre que yo quiera mostrar o que quiera colocar un formulario o mostrar datos de un formulario, ya sea en la misma página o en otra página, es necesario partir con la etiqueta form, ¿ya? Y posteriormente lo que debemos hacer a continuación acá es mostrar los valores que yo ingresé. La idea es que aquí me aparezca el nombre tanto y la edad tanto, ¿cierto? Entonces acá vamos a trabajar también con nuestro panel grid. Nuevamente columns de dos columnas, y dentro de este panel grid vamos a trabajar con output text, es decir, vamos a mostrar un value, por ejemplo el nombre, dos puntos, cerramos, y otra h con output text, un value, pero aquí lo que vamos a hacer es mostrar ahora, porque el output text significa salida, el input entrada, es decir, en input lo que estamos haciendo es haciendo un set algo, y acá lo que estamos haciendo es sacando la información para poder mostrar en la página. Entonces lo que estamos haciendo es un get algo, ¿sí? En este caso sería el persona bin punto nombre, y lo que deberíamos mostrar acá simplemente es una página que va a cargar el nombre. Copiamos esto mismo, lo pegamos abajo, y acá en vez de nombre ponemos edad, y acá ponemos edad, y acá abajito podríamos poner un BR, ¿ya? Y eh, deberíamos hacer un hipervínculo acá, volver, ¿ya? Y el hipervínculo también cambia, entonces les voy a presentar acá el href, pero en JSF, que existen varias formas de hacer un href, ¿ya? Pero la más fácil es con la etiqueta link, con la propiedad outcome, ¿sí? Vamos a ir hacia el index, no es necesario poner la extensión, solamente el nombre del archivo JSF, ¿ya? Y el value, que se va a llamar volver, ¿ya? Lo vamos a guardar solamente, no lo vamos a ejecutar, y por ejemplo actualizamos esto, ahí, colocamos un nombre correcto, Román, edad 25, ¿ya? Y enviar, y detalle, dos puntos, nombre Román, edad 25. Volvemos, y ahí está nuevamente el formulario. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, acá Román, edad 0? También se envía, ¿cierto? Lo más probable es que nos digan, oye, yo creo que la edad está entre 1 y 100, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Entonces, para poder hacer esto es súper sencillo, ya que dentro de la edad habría que validar un rango, ¿cierto? Entonces, ya no, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros dentro del output, tendremos que ir al index. Dentro de la etiqueta input, nosotros podemos hacer validaciones de rango también, ¿ya? Por ejemplo, ya no vamos a trabajar con ese cierre porque necesitamos colocar una propiedad aparte para la edad. Entonces, borramos esto, y abajito acá, por ejemplo aquí, lo cerramos, ¿ya? Ahí, ponemos, pero acá en la tabular lo vamos a dejar ahí para que se ordene también. Entonces ahí, ¿vale? Y acá vamos a usar una etiqueta llamada f dos puntos, y se llama validate long range, o rango de validación, ¿ya? Que en el fondo es de esta etiqueta es de, como dice acá, del core de JSF, que tiene por defecto programadas etiquetas en las cuales nos permite hacer las validaciones básicas. Si nosotros quisiéramos hacer una validación un poco más elaborada, como por ejemplo validar el correo electrónico,
tendríamos que programar una clase que se encargue de poder validar el correo electrónico y llamarla desde la etiqueta JSF. De eso hay varios ejemplos y si tengo tiempo les puedo dejar una demo, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros lo que deberíamos hacer es validar el rango de edad de esa forma. Vamos para acá, ahí. Y el rango, fíjense que esto tiene varias propiedades. Fíjense que tiene todas estas propiedades. La propiedad, obviamente, es bastante intuitivo. Minimum, deberíamos ocupar, ¿verdad? Sería mínimo 1 y el máximo deberían ser 100, por ejemplo. Cerramos de esa forma esta propiedad que está ubicada dentro de la etiqueta edad. Fíjense bien, guardamos, ¿ya? Actualizamos, ¿ya? Y fíjense que automáticamente nos devolvió y nos dice que la edad debe estar entre los valores 1 y 100. Entonces ya tenemos que, si bien está validado la edad, pero tenemos que cumplir con una propiedad específica que es entre 1 y 100. Por ejemplo, ahí sí, ¿sí? Entonces es bastante simple el tema de poder realizar la validación de algún rango en particular de esa forma. ¿Estamos? Ahora, lo que vamos a explicar también acá es que nosotros podemos configurar lo que es un archivo de llamado FaceServlet, que en el caso de ese archivo yo se los dejé en la intranet. Voy a ver si puedo acceder a la intranet docente. Bueno, yo accedí a la intranet docente, ambiente de aprendizaje, 360. Vamos a ver si me deja entrar esta aplicación. Vamos a ver intranet docente. 14. Ambiente de aprendizaje. Entonces yo les dejé un archivo de configuración en donde les voy a indicar cómo lo deben descargar y dónde pegarlo en el fondo. Lo pueden agregar ustedes de su proyecto, pero a veces el archivo lo crea, pero no lo crea de la manera correcta en términos de el flujo de páginas que debiera generar el archivo. Está súper lenta la plataforma, como estamos a fines de semestre ya, tiende a ponerse un poco más lento. Sección, bueno, dependiendo de la sección, ¿verdad? 91, 90, 94. En este caso voy a irme a la 90, ¿ya? Y en la 90 fíjense que yo les dejé varias información acá, pero en este caso lo que vamos a hacer es pinchar en el face config. No es copiar el código, sino que aquí en esta parte le hacen botón derecho, guardar como. Entonces automáticamente les genera un archivo XML. Ahora, ¿qué deben hacer acá ustedes? Deben ir a su carpeta llamada documentos, se van a NetBeans Projects, se van al proyecto que en este caso se llama, en mi caso se llama tutorial, se van a web y en webin lo pegan o lo guardan, ¿vale? Ahí lo guardan. Lo cierro acá, ¿ya? Bueno, aquí debería dejarle los archivos hard, voy a aprovechar de irlo subiendo en la medida que entonces, fíjense que automáticamente en mi proyecto se creó este archivo. Este archivo faceconfig, fíjense bien, es un archivo de configuración correspondiente a la versión 2.1 y lo que trae
lo importante que trae es que trae un flujo de páginas en donde aquí yo puedo ver a qué página quiero redireccionar también. Esto nos va a servir para el video que vamos a hacer más adelante, cuando necesitemos que, aparte de redireccionar, realice una lógica de negocio que podría ser una llamada a un DAO, por ejemplo. Cuando yo presione, por ejemplo, en la vista presione enviar, pero yo quiero a lo mejor que lo guarde en la base de datos, no solamente que redirección, sino que lo guarde en la base de datos. Entonces ahí nos sirve este archivo de configuración. ¿Estamos? Por el momento nos va a servir también para poder definir lo que quiero hacer a continuación, explicarles qué hacer, que en este caso es editar estos mensajes de manera de dejarlo un poco más que no genere esto, por ejemplo, que no genere esto, ¿no? Nosotros, la idea es que generemos nuestro propio mensaje, y para ello eh, vamos a ir a crear un archivo de propiedades, ¿ya? Que este archivo en el fondo va a contener todos los mensajes de error que se puedan ir generando, ¿ya? Existen varias propiedades, pero vamos a explicar las más básicas, que en este caso deberíamos tener, para nuestro caso, tres tipos de mensajes, ¿cierto? Los campos vacíos, el rango de edades, y que la edad tiene que ser numérico. Esos son los tres tipos de mensajes que deberíamos generar. Entonces esos mensajes los vamos a programar. Más que programar, configurar. Nos vamos al source package, y en el source package, por un derecho nuevo, y nos vamos a ir a las propiedades. O perdón, a mi caso me aparece porque yo ya lo he creado, pero en su caso deberíamos ir a otro, en el source package, otro, nos vamos a ir a otro nuevamente, y en otro, fíjense que ahí existe un property files, y lo seleccionamos. El nombre le vamos a poner error. Finalizamos. Y fíjense que en este archivo, la ventaja que tiene esto es que no autocompleta, ¿ya? No hace una autocompletación. Entonces en ese sentido estas propiedades debemos, debemos tenerlas por ahí anotadas. Las propiedades se definen mediante package, es decir, javax.face, esto es directo, punto component, punto we input, es decir, el control de tipo input, y la propiedad requiere. Y acá, sin necesidad de colocar comillas ni nada, sino que aquí lo que deberíamos hacer es colocar lo siguiente. Por ejemplo, el campo, este campo, o existen campos no voy a poner campo obligatorio, campo, existen campos, existen campos vacíos, por el momento, solamente para que veamos el ejemplo, ¿ya? La otra propiedad que debemos hacer, o que está relacionada también a lo que es el javax.face.validator, hicimos una validación específicamente la propiedad long range validator, validator igual, por ejemplo, punto, sería not in range. Esas serían las propiedades, ¿ya? Y acá el mensaje podría ser el campo debe estar entre llaves 0 y 1, en donde 0 vendría siendo el valor mínimo y 1 vendría siendo el valor máximo que deberíamos indicar, ¿ya? Posteriormente javax.face. El otro es en la conversión, específicamente integer converter
punto integer igual, el campo debe ser numérico. Numérico, ¿está? Ahí, con un puntito al final. Entonces ahora, por ejemplo, además de tener estas tres propiedades, ¿ya? Que una es asociado al componente, otro a la validación y el otro a la conversión. Una vez que tenemos esto, fíjense que la propiedad automáticamente nos crea tres tipos de propiedades que están ya definidas en este archivo de propiedades. Debemos ahora eh, definirlas en este faceConfig que debieron descargar de su plataforma. Entonces este faceConfig, ya acá deberíamos definirlo de la siguiente forma: control espacio application, control espacio, cerramos la aplicación y son mensajes, cerramos ese mensaje y aquí simplemente colocamos el nombre de la propiedad, del archivo de la propiedad, que se llama error, solamente el nombre. Ahora ejecutamos el proyecto porque en el fondo configuramos un archivo, ¿verdad? Agregamos una propiedad y por ende hay que ejecutar nuevamente el proyecto y a continuación debiéramos ver el cambio, o se debiera ver el cambio. Fíjense bien, ¿sí? Existen campos vacíos, el campo debe estar entre 1 y 100. Entonces lo que está apareciendo ahora, ¿verdad?, son nuestros propios mensajes dentro de lo que son las propiedades que habíamos definido previamente. Ahora, por ejemplo, si dejamos los dos campos vacíos, nos debería decir existen campos vacíos. También creo que se puede colocar el nombre del campo o la especificación del campo, pero ahí no lo tengo muy claro cómo podría ser. Por ejemplo, existen campos vacíos para... Vamos a ver qué pasa con esto. Okay. Lo vamos a ejecutar. A ver si nos dice algún nombre o algo, ¿no? Para JIDT, dos puntos, nombre. Bueno, no aparece el nombre, pero para lograr esto habría que ver cómo sacarlo en el fondo, ¿no? Pero ahí cada uno lo deja como quiere, ¿ya? O a su pinta. Existen campos vacíos, ¿no? Esa es la forma correcta de trabajar con lo que es JSF. Ya estamos finalizando el video. Ahora, a modo de motivación, ¿ya? Como tenemos importado lo que es PrimeFace es algo que es bastante fácil de programar, ¿ya? De hecho, por ejemplo, PrimeFace tiene varios controles. Uno de esos controles, por ejemplo, solamente para a modo de motivación, fíjense bien que podemos colocar aquí una P de PrimeFace y fíjense que PrimeFace tiene una colección de controles, los cuales son muy similares a JSF. De hecho son idénticos, lo único que cambia es la H por la P de PrimeFace. Y por ejemplo vamos a crear un panel, ¿ya? Y vamos a agregar un estilo de un cierto tamaño, por ejemplo de 400 píxeles. Ahí lo cerramos, pero este cierre lo vamos a dejar control X, lo vamos a dejar aquí, ¿está? Y ordenamos nuestro código, Shift Alt F. Ahí. JL2, está bien. Vamos a cortarla y la vamos a pegar nuevamente. A ver si se va a leer. Ahí se fue. Medio mañoso el NetBeans. Entonces guardamos nuestro proyecto, lo voy a ejecutar, ¿ya? Para que veamos el proyecto. Fíjense que arribita se declara la especificación de PrimeFace. Fíjense que tenemos declarado lo que es el core de JSF, que es la F porque la estamos ocupando aquí, ¿cierto? Tenemos también la P de PrimeFace porque la estamos ocupando acá y tenemos la H que son las etiquetas que estamos ocupando para el formulario, el botón, etc. Si lo ejecutamos ahora,
Significa que automáticamente solamente con esta etiqueta lo que se hace es una especie de marco. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ponerle un encabezado, un header, por ejemplo, le vamos a poner en ingreso, guardamos y actualizamos, automáticamente cambia la estructura de nuestro formulario. Fíjense que de esa manera. Ahora, al body también le podemos agregar estilo, que yo creo que más adelante también debiéramos hacer una especie de manual o un video para poder ver el tema de los estilos. Le vamos a definir acá un font size. La idea es que existe una plantilla, ¿verdad? De 12 píxeles para que no las cree tan grandes. PrimeFace por lo general crea los controles un poquito más grandes de lo normal, entonces ahí uno tiene que jugar con el tamaño de la letra en este caso. Ahora, lo que está entre comillas jugateando aquí, ¿verdad? Son los mensajes que aparecen abajito, ¿verdad? Entonces esto nosotros lo podemos mejorar con PrimeFace. Y fíjense que acá, por eso es muy importante que vayan a la página de PrimeFace, porque ahí aparecen varios ejemplos, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, en el fondo, dentro de este panel, nosotros con simplemente poner p punto, el segunda message o mensajes, de esa manera, ¿okay? Le podemos poner acá, bueno, message. La idea es que ustedes puedan ir viendo las propiedades de cada control. Solamente esto es una pequeña introducción o motivación. Una propiedad que se llama closable true, que nos permita cerrar el mensaje. Si lo actualizamos ahora, ok, fíjense que ahora el mensaje cambia considerablemente, nos permite cerrar el mensaje, ¿verdad? Y nos permite mostrar en este caso los mensajes que habíamos configurado en las propiedades. Entonces de esa forma ya tenemos nuestra apariencia de nuestro formulario ordinario está mejorando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, también esto se puede mejorar en términos de el botón, por ejemplo, pero para el botón es necesario colocarle la P, pero además tenemos que colocarle una propiedad llamado Ajax falso. ¿Por qué? Porque este command button está orientado a ejecutar acciones dentro de la misma página. Entonces con Ajax falso le indicamos que vaya a otra página, que vaya, que se ejecute este action, que redireccione en el fondo. Si no le colocamos esta propiedad, en el fondo la página va a quedar ahí mismo. O sea, voy a apretar el botón, pero no va a hacer nada en el fondo, ¿ya? Entonces guardamos, actualizamos, continuamos, y fíjense que el botón ya también cambia su apariencia, ¿ya? Lo mismo podemos hacer con los campos de texto, porque el campo de texto, si lo colocamos con el comando PrimeFace, nos debería marcar el texto que está erróneo, ¿ya? Por ejemplo, aquí y simplemente acá, o sea, el trabajo es súper arduo que tenemos que hacer. Simplemente cambiar eh, la H por una P, ¿ya? Entonces, de esa forma, guardamos y ahora vamos a actualizar. Fíjense que aquí ya me está marcando en rojo el campo que está equivocado. Entonces, por ejemplo, ahora voy a dejar este vacío y aquí voy a colocar un 4, enviar. Ahora me marca el campo vacío, que es el nombre. ¿Están? Entonces, con solamente pequeñas modificaciones, con un poco de conocimiento de esto, ¿sí? Podemos armar algo que puede ser bastante profesional, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ya aquí tenemos un formulario que está linkeado a lo que es JSF con PrimeFace, va a otro JSF, que en este caso sería este, y este, por ejemplo, le podemos colocar la misma propiedad, que sería un P, dos puntos, panel, por ejemplo, un header, vamos a poner detalle. Entonces ese detalle de arriba, tanta que hemos puesto aquí, lo sacamos, ¿verdad? Le agregamos un style que puede ser
el mismo tamaño, width 400 píxeles. Y finalmente cerramos el panel, pero donde corresponde, que sería acá, ¿cierto? Shift al F, ¿sí? Y también se nos volvió mañoso esto, copiamos, cortamos y pegamos. Esas son las mañas que tiene NetBeans y que hay que saber irlas manejando en el fondo. No es que se queden pegados ahí porque está mal, sino que pueden cortar y pegar de nuevamente y de esa manera uno puede regularizar eso. Entonces ahora, por ejemplo, actualizamos esto, ¿ya? Y colocamos Roman, por ejemplo, 25, enviamos y nos aparece el detalle ya de una manera mucho más mejorada. El botón también se puede mejorar, ese hipervínculo, por ejemplo, le podemos poner acá P, ¿ya? Y aquí en vez de link podemos crear un botón, ¿sí? Y si no me equivoco, si no me equivoco es botón, y debería tener una propiedad llamada outcome, llamado index, y un value, volver. Si se fijan estaba bien, pero NetBeans es medio mañosa para sus cosas. Entonces guardamos, actualizamos, colocamos ahora lo mismo, Roman 32, enviar y el botón. Fíjense que aquí aparece más grande el tema por lo mismo, ¿ya? Por el tema de que no modificamos el estilo para el tamaño de la letra, pero lo podemos dejar de esa forma. Y volvemos y nos volvemos acá nuevamente. Además podemos agregarle al botón un icono, si no me equivoco, por ejemplo, uno se puede llamar Wii icon disk, si no me equivoco de así, ¿ya? Voy a corroborar esto, voy a guardar, actualizar, 32, enviar. Ahí aparece algo, pero no era lo que yo quería, era disk, si no me equivoco, y si no me equivoco es icon y guarda, y vamos a actualizar, tampoco, entonces era Wii icon disk, Wii icon disk. Vamos a ver ahora, ahí tenemos, ahí sí, bueno, ahí aparece el botón, estaba bien como estaba en un inicio. Bueno, cada uno ahí, la idea es que vaya viendo la guía, ¿ya? Que en la guía aparece todo bien definido, bien detallado. La idea es que se pueda trabajar de esa forma, ¿estamos? Bueno, lo dejamos hasta acá. En los siguientes videos deberíamos ya integrar cómo mezclar o cómo integrar, solamente esto es a nivel de demo, cómo comunicar dos elementos e ir integrando al Primeface, ¿ya? Insisto que para poder lograr esto es necesario que lean, lean harto el tema de practiquen harto, veanlo, los ejemplos, ¿ya? Y posteriormente pasaríamos a integrar esto deberían ver los videos día viernes, ¿ya? Bueno, lo dejamos hasta acá, espero que le haya servido y le haya gustado este tema de desarrollo, ya que es por lo demás bastante corto el código y podemos lograr algo bastante bueno, ya como es este estilo a este nivel.